Nanodegri, donde vamos a hablar de torno, de control numérico. Entonces, quien habla el profesor Juan Carlos Chávez Cunares, que es el coordinador, quien soy coordinador del laboratorio de manufactura en el piso 1, en el 103. Perfecto. El laboratorio que coordino, todas las tecnologías que utilizamos en ese laboratorio son de tipo sustractiva. Eso quiere decir que todo el tipo de trabajo que se hace ahí es retirar material a través sea de fresas, láser y en este caso torno. El punto donde nos vamos a centrar y vamos a hablar en este momento va a ser CAM, manufactura asistida por computadora. Todo lo que ustedes diseñen podemos desarrollar prototipos que van desde el fresado, el corte láser o hasta el torno, que es esta clase. Esto es un ejemplo de los equipos de manufactura que se asisten por computadora, que va entre las láser, fresadoras y torno. Todos estos equipos, absolutamente cualquiera de estos equipos, trabajan con un código que se llama código Herbert o código G. Este código es que le indica a la máquina en qué posición tiene que colocar la herramienta para comenzar a hacer el corte. Entonces, en el caso del torno, el torno solamente necesita dos tipos de ejes, porque es una pieza que gira en su propio eje, y esto a diferencia de la fresa que necesita tres tipos de ejes para hacer este tipo de trabajo. Entonces, el torno funciona en sentido Z, en horizontal, y X en vertical. A diferencia de otras herramientas como la fresa, que más adelante les comentaré, una en este caso es la que gira, la fresa es la que gira, en cambio el torno, el material es el que gira. Vamos a conocer un poco de nuestro equipo Boford. Es un equipo compacto, es un equipo académico de fácil uso, es de operaciones muy básicas, simula las operaciones de mecanizado industrial. El torno este torno que tenemos consta de dos piezas principales, que es un plato, el plato giratorio, donde se coloca la pieza, que se le llama garra universal, y luego un portaherramientas de cabezal. Esos cabezales están formados por 8 tipos de conectores o de espacios con diferentes tipos de herramientas, y finalmente las poleas y los tornillos sin fin. Todos esos poleas y tornillos sin fin están ocultas para que no puedan caerles virutas en el caso del digital. Ok, para iniciar esta clase, ¿qué necesitamos saber? Vamos a conocer un aspecto de seguridad. Este torno es muy seguro en el sentido en que es totalmente recubierto con láminas de metal de 4 milímetros. A la par tiene una lámina de policarbonato que protege contra cualquier impacto, y el torno solamente funciona cuando esa lámina se ha desplazado completamente y se ha cerrado el espacio de trabajo. Y las alturas que son las adecuadas para poder trabajar. Fijado sobre un cajón metálico, también esto de 4 milímetros. Ok, sobre las herramientas. Todo depende del tipo de material que nosotros queramos devastar. Las herramientas tienen un comportamiento físico interesante e importante sobre el material. En la clase les voy a mostrar algunos catálogos o los catálogos que tenemos para que ustedes puedan ver estas herramientas. En el caso del torno, las herramientas no son fresas, sino son plaquitas. Entonces, dependiendo del tipo de material, hay un tipo de serie y una normativa de acuerdo al material con que vamos a modelar o vamos a mecanizar. Entonces, de acuerdo a esto, aquí este es un tipo de brocas de centro que me permite obtener un centro donde luego posteriormente puedo usar una broca para hacer corte o fijar algún punto para alguna herramienta o algún punto de eje de soporte. Estas plaquitas que están viendo aquí de ejemplo, estas son las plaquitas que se utilizan en los tornos. Aquí es donde quería yo comentarles algo. A diferencia de la fresa es la que se dirige hacia el material y penetra y hace corte en el material. A diferencia del torno,
no posee fresa porque el material es el que gira. Entonces, por lo tanto, en la herramienta que se utiliza para desbastar y retirar material se le denomina plaquita o placas. Son placas rígidas. Su área de corte son las puntas. Lo interesante de las plaquitas que tienen es que al sufrir desgaste ellas son intercambiables, cosas que la fresa no puede hacerlo. Simplemente puedo girar la plaquita en una posición o voltearla dependiendo de la geometría y de la función. Puedo reutilizar las puntas de la plaquita. Eso es una gran ventaja que tienen las plaquitas con respecto a las fresas. Entonces, este tipo de, lo que estamos viendo aquí es un soporte de la placa, de la plaquita, donde se coloca y se fija luego al portaherramientas que vieron anteriormente. La forma de retiro es con solamente una llave L, así que es muy fácil de retirar y de intercambiar. Otro tipo de portaherramientas me sirven para hacer roscas o madrinar. También puedo con ello hacer agujeros internos también en la pieza. Y la de ranura o la de sesgado es una herramienta que al finalizar ya las operaciones corta al final para separar la pieza del material y obtener ya mi producto. Lo que les presenté es lo más básico que tenemos en el torno, así que tenemos todas las herramientas necesarias para trabajar con ese torno. Ahora, ¿con qué materiales podemos trabajar? Ok, podemos trabajar con barras de nylon, barras de aluminio fundido. No podemos trabajar con otro tipo de materiales como acero, porque este es un torno académico. Entonces, solamente vamos a trabajar con plásticos, nylon o barras de aluminio fundido. Ok, ahora sí podemos entrar con el software, y que es la parte práctica que les voy a mostrar en este video. Este software es un software CAD y CAM. Tiene las dos versiones, tiene las dos formas de trabajo, donde yo puedo diseñar de forma muy básica mis piezas, o muy bien puedo importar desde un DXF o un STL mi pieza desarrollada en SolidWorks o en Inventor. Aparte, el software tiene un sistema de simulación, donde yo posteriormente, después que genero mis trayectorias con el código G, puedo ver en una simulación qué sucede. Esto lo vamos a ver ahorita. Pero también yo puedo crear mi propio código G, pasar por procesador, y puedo hacer luego una simulación. Esto me vale muy bien yo diseñando mi propia pieza en SolidWorks o diseñándola en el CAD de Borfor o generando mi propio código G. Entonces puedo ver en simulación. Veamos y vayamos al software. Entonces aquí tenemos nuestro software. La máquina trabaja con fresa y torno. La fresa está deshabilitada porque solamente utilizamos las fresadoras Chopbook que tenemos. Entonces vamos a hacer clic en torno y ahora tenemos nuestro espacio de trabajo, donde tenemos un área de diseño, donde tenemos una área de código G. Luego aquí tenemos las herramientas que están en el porta herramientas, el tipo de herramientas que están previamente ya cargadas. Podemos editarlas y montar otras herramientas, sí podemos hacerlo, eso es otro paso. Y luego tenemos ahorita una parte desactivada porque como no hay ningún diseño y no tenemos ningún código G, no podemos ver ahorita la simulación. Y finalmente tenemos el equipo, que es enviar la data al torno para que el torno comience a hacer sus operaciones. Entonces vamos a comenzar a diseñar. Aquí tengo o para abrir un documento existente o para crear uno nuevo. Hago clic en crear uno nuevo. Ok, él me pide un área de trabajo. Tengo que definirle cómo es esa área de trabajo. En mi caso son diámetros, porque soy cilindros. Entonces vamos a trabajar de una forma estándar. Nosotros tenemos nuestros cilindros de trabajo que son de nylon hasta aluminio. Tenemos de varias dimensiones. Lo máximo que llegamos son 30 milímetros. Por seguridad, el mandril puede trabajar hasta unos 40 milímetros de diámetro, pero por seguridad trabajamos hasta unos 30. Las barras de aluminio que tenemos son de 25 milímetros, así que yo voy a dejar de estándar 25. Y la longitud es la parte interesante.
La recomendación de la longitud es trabajar a 100 milímetros de longitud. Las barras, algunas barras ya de aluminio y algunas barras ya de nylon están ya cortadas a esa longitud por seguridad. Importante, vamos acá a colocar 100. Es importante la unidad métrica. Vamos a trabajar en normativas isométricas, entonces que estén métricas. Le decimos componente información, que esto sea un peón, nombre peón, creado por, caso mi persona, y le digo aceptar. Ahora tengo mi área de trabajo. Observen, la retícula que ustedes ven son retículas que son de 1 milímetro cuadrado. Este software no tiene la desventaja en que yo no sé directamente cuáles las dimensiones desde el Z hasta el X, pero yo puedo contar los cuadritos. Por cada cuadrito cuento 1 milímetro para llegar a 10, 8, 12 milímetros y sucesivamente en el desplazamiento en Z también. Pues es un software bastante básico. Ahora observen algo. Esta es mi longitud de la pieza, o la longitud que yo creo que estoy trabajando con la pieza. Una pieza de 25 milímetros de diámetro con longitud de 100. No necesariamente tengo que utilizar toda la longitud. Aquí hay algo muy importante. Yo puedo decir, yo quiero usar toda la longitud para mecanizar, pero eso quiere decir que cuando yo vaya a mecanizar, yo no voy a poner una pieza de 100 milímetros porque yo necesito un espacio donde se agarre con el mandril. Y lo que recomendable es que tenga entre unos 20 a 25 milímetros de soporte de agarre con el mandril. Entonces, si yo dibujo sobre 100, yo no puedo utilizar una pieza de 100. Tendría que utilizar una pieza de 120 a 125 milímetros para generar una longitud de seguridad para que cuando también se haga el sesgo de corte final de la pieza, esto tampoco la herramienta vaya a colapsar, a pegar, a golpearse contra el mandril. Entonces, estas son cuestiones de información general que ustedes tienen que aplicar y aprender para desarrollar. Yo aquí voy a simplemente a diseñar, voy a usar polilínea. Él tiene un catálogo acá donde yo puedo usar líneas curvas, líneas curvas, chaflanes, y poder hacer también roscas. Entonces, en este caso yo voy a comenzar a hacer simplemente clic en las áreas que quiero trabajar. Observen que si voy, me desplazo y quiero crear una rosca, vamos a ver, aquí está, hago clic en el inicio y aquí estoy creando mi rosca, mi forma de mi rosca. Le voy a decir que sea hasta 5, no, me dice que inválido, hasta 1, perfecto. 1 milímetro de separación de mi rosca, le había colocado 5, y aquí tengo mi rosca. Ahora, yo puedo continuar dibujando, posteriormente puedo dibujar radios, curvas también, entonces puedo hacer, y acá puedo continuar con mis líneas, mis polilíneas, entonces puedo hacer este tipo de piezas. Vamos acá, voy a hacer algo acá muy sencillito. Y finalmente termino aquí. Entonces, si ven, estas líneas yo las tengo en líneas, puedo darle curvaturas. Aquí insertar fillet, me acerco a la arista, hago clic y le digo a esa arista qué radio puede tener. Entonces yo le voy a decir que sea un radio de 2 y ahí está mi pequeño radio. Aquí puedo hacer otro radio. Ahora bien, en estas esquinas, dependiendo del radio, yo puedo decirle, quiero crear un radio voy a exagerar, de 8, y probablemente me dé un error, porque de este punto a este punto probablemente hay 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, por lo tanto no puede hacer ese radio. Entonces, para yo poder hacer un radio adecuado, acá le digo radio 5. No, tampoco, todavía sigue siendo muy grande. Radio 4. Bueno, no me estás dando el radio. Vamos a ver. Él tiene estos detallitos. Vamos a ver con radio 2. Aquí sí.
Entonces sí me estaba dando ese detalle. Es decir, el software tiene unas ciertas limitaciones en ese aspecto. Y aquí puedo darle otro radio. No me dice que no me permite porque aquí ya hay un radio, por lo tanto no puede deshacer la forma en radio. Es decir, la herramienta es bastante limitante en ese aspecto, pero puedo guiarme con las cuadrículas para poder hacer alguna pieza muy sencilla. Finalmente puedo activar aquí la parte de dimensionamiento para poder ver las dimensiones que se han creado. Lamentablemente no puedo editarlas. Desde aquí no me da esa opción, solamente me previsualiza o postvisualiza los diámetros y las dimensiones que tiene la pieza. Yo puedo luego, si quiero hacer una pieza más compleja, mi recomendación es hacerlo en SolidWorks o Inventor, guardarla en un STL y desde un DXF o un STL poder importar la pieza. Y ahí sí podría yo ya trabajar de forma más amplia el diseño. Bien, esta es la parte de CAD. La parte de CAD es bastante interesante, bastante intuitiva. Aquí puedo decirle que quiero verla por la mitad, quiero verla completa de esta forma. Y ahora voy a File y le digo procesar, Process Build, que es lo que él va a hacer. Él va... Peón es mi nombre, va a crear un CAD y ahora él va a recrear el material original. Ahora él sí te pide el material. Ya sabemos que con metal no vamos a trabajar con aluminio. El diámetro de la pieza, porque de repente puede ser, nosotros hemos hecho una pieza de peón con un diámetro máximo de unos 22 milímetros, pero de repente mi pieza que yo tengo, mi cilindro, es de 30 milímetros. Entonces yo tengo que indicarle que el diámetro probablemente es superior a mi pieza original. Entonces, y la longitud. Yo puedo mantener mi longitud y decirle procesar. Dejar mi diámetro como está, mi longitud, proceso, y ahora él va a crear el código G. Yo había hecho una pieza antes y ahora puedo observar desde mi simulación. Puedo aquí disminuir un poco la velocidad y puedo ver qué es lo que está haciendo el desbasta, las primeras capas para poder llegar hasta la pieza. Y aquí en la simulación puedo ver el código en el Z y en el X, cómo se desplaza, las velocidades de paso, las velocidades de la pieza, y ahora finalmente se coloca en su posición de inicio 0 para continuar con otra pieza si queremos seguir fabricando. Entonces vieron los procedimientos, los pasos hasta el corte final de la pieza. Yo aquí simplemente cierro y puedo ver una previsualización. Ya puedo cargar otros archivos, cargar un código ya de proceso de código G que he desarrollado y poder ver mi previsualización, y posteriormente al tener mi pieza yo ya puedo ir al equipo. Como no estoy conectado al equipo, no les puedo mostrar el siguiente paso. El siguiente paso es simplemente mandar a mecanizar. Él nuevamente pide la longitud de la pieza, del material, para corroborar, que son los 100 milímetros y 25 de diámetro, y él procede ya a hacer este corte. Esto lo vamos a hacer físicamente. Cada uno va a hacer el diseño de una pieza, sea en el CAD o en SolidWorks. De preferencia que hagan ambos, uno en el equipo para que vean cómo trabaja el diseño y uno lo pueden hacer para poder importarlo fuera de un software paramétrico. Entonces, esta es la clase que estoy planteando, y entonces, bueno, iniciemos nuestros ejercicios. Muchas gracias.